Cordial saludo. A continuación se presenta la experiencia pedagógica titulada Fortalecimiento de la Identidad Cultural Zenú en estudiantes de básica primaria del Centro Educativo Rural San Jacinto, en Cincelejo, Sucre. Una experiencia para compartir por mi persona, José David Hernández Pérez, estudiante de la Fundación Universitaria del Área Andina. Este acto educativo tiene tres momentos fundamentales. Son los momentos de la práctica pedagógica. El primer momento es la planeación del acto educativo. El segundo momento, el desarrollo. Y el tercer momento, la evaluación. Estos momentos serán explicados, especificados y puestos en contextos con el transcurrir del video. Primer momento, planeación del acto educativo. El contexto. Esta experiencia se da en el Centro Educativo Rural San Jacinto, ubicado en Sincelejo, Sucre, específicamente en la zona rural La Vereda San Jacinto. Este centro de carácter oficial lleva varios años instalado en la comunidad como tal. En cuanto a los estudiantes, esta investigación, esta experiencia se realiza con el grado tercero, estudiantes de 8 a 10 años. Estos estudiantes viven en la comunidad de San Jacinto y presentan limitaciones, complejidades en cuanto a servicios públicos, en cuanto a movilidad y ciertas problemáticas que constantemente les afectan. Para el desarrollo de la investigación se tuvo en cuenta el método cualitativo con una muestra de 21 estudiantes. En cuanto al problema, tenemos que los estudiantes necesitan profundizar sus conocimientos frente a los elementos identitarios zenú. Por ende, se aborda la categoría de identidad cultural y se elabora la pregunta: ¿cómo fortalecer el reconocimiento acerca de los elementos identitarios de la comunidad indígena zenú en los estudiantes de tercer grado del Centro Educativo Rural San Jacinto en Sincelejo, Sucre, para la resolución de problemas en comunidad? Objetivos. Se le presenta a los estudiantes el objetivo general, que es fortalecer la identidad cultural acerca de los elementos identitarios de la comunidad indígena zenú en los estudiantes de tercer grado de básica primaria del Centro Educativo Rural San Jacinto. Ello para la resolución de problemas en comunidad. Asimismo, los objetivos específicos: diagnosticar los saberes previos, fortalecer por medio de las unidades didácticas y analizar el nivel de interiorización por medio de la evaluación formativa. Para la consecución de la práctica pedagógica se utilizaron instrumentos en conformidad con la categoría de análisis etnoeducación e identidad cultural. La etnoeducación fundamentada en las competencias ciudadanas y la identidad cultural en los zenú. Los instrumentos de la observación directa, encuesta, diarios de campo, secuencias didácticas y evaluación, al ser aplicados, se logra identificar unos aprendizajes a establecer. La primera unidad didáctica, basada en lo teórico, organización social del pueblo zenú, incluyendo aspectos relacionados con la legislación indígena, derecho y deber zenú, pilares o principios del pueblo zenú, tradición y pensamiento. Y la segunda unidad, basada en lo práctico, se abarcan costumbres y tradiciones, específicamente en actividades como el uso de plantas medicinales, el trenzado, el deporte, cantos y juegos tradicionales y la tinturación de la caña flecha. Segundo momento, desarrollo del acto educativo. Partiendo del primer objetivo específico, que es diagnosticar, se hace la recolección de datos por medio de las técnicas de la observación participante y grupos de discusión e instrumentos como la encuesta y diarios de campo. Los resultados muestran la necesidad de fortalecer la identidad cultural zenú, ya que los estudiantes presentan conocimientos vagos frente a esto. Para conocer el estado de los estudiantes frente a los conocimientos históricos y culturales de la comunidad zenú, se desarrolla la lectura de contexto a través de la observación directa y una encuesta individual, las cuales reflejan la necesidad de intervención pedagógica, tal como reflejan las imágenes. Partiendo del segundo objetivo específico, que es fortalecer, tenemos el desarrollo de las unidades didácticas. Esta primera unidad, basada en lo teórico, se encuentra en la organización social del pueblo zenú, incluyendo aspectos relacionados con la legislación indígena, derecho y deber zenú, pilares o principios del pueblo zenú, tradición y pensamiento. Siguiendo el orden de la secuencia didáctica, encontramos en la exploración que se presentan los objetivos de la práctica, acuerdos de aula, preguntas intercaladas. En la estructuración, explicación teórica a través de medios audiovisuales, foros y consultas. Transferencia, en la cual los estudiantes aplican los conocimientos aprendidos por medio de organizadores gráficos, dramatizados y exposición. La evaluación, lista de chequeo y retroalimentación pertinente. La coevaluación, diarios de campo donde están inmersas las reflexiones pedagógicas y otras actividades que se dan durante todo el proceso. Para dar inicio a la unidad 1, los estudiantes ejecutan actividades
actividades en relación con la investigación, con el diseño de organizadores gráficos, con la discusión dirigida, el dramatizado, entre otras como el dramatizado sobre la organización social, la comprensión lectora de las leyes, donde se lee la Constitución, y el desarrollo de talleres. Se realiza un dramatizado organización social del pueblo zenú, donde se busca que los estudiantes reconozcan a los líderes de su comunidad las funciones que estos cumplen y la resolución de problemas, tal como se presenta a continuación. Del ladrón. Primera escena, el agricultor está velando por su cultivo y está protegiendo la yuca, la maleza y el plaga. Luego se va. Segunda escena, el ladrón está viendo cómo llevarse la yuca y mira, la coge, se la lleva sigilosamente. Se esconde. Luego la vecina vio cuando el ladrón se cogió la yuca y se sorprende. Ay, 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 se robó la yuca. Luego ella va y le informa al capitán. Se robaron la yuca. El capitán se entera de lo sucedido y le dice a los alguaciles que van a capturar al ladrón. El ladrón trata de no dejarse llevar. Lo cogieron y lo ponen en el cerro. Lo ponen en el cerro. Luego llega la mamá del ladrón y lo regaña. Va a leer la reflexión. Como indígenas, defensores de nuestros principios y valores, debemos respetar los bienes ajenos. Si no los hacemos, sufriremos castigo. También los estudiantes recitan el poema Pueblo Zenú relacionado a los pilares. En este poema se expresan emociones, vivencias de la comunidad Zenú, tal como se presenta a continuación. Hay territorio, autonomía y cultura, y por supuesto la paz fundamenta su estructura. Desentamiento caribe, del litoral y sus playas, tierra entre ríos y sabanas que colindan en las montañas. La soberbia bonita, la grandeza de su raza, insensible venciendo el yugo que lo amenaza. Un aplauso. Ya Isaac y Elías dijeron los 5 pilares. ¿Quién los recuerda? Unidad. Unidad. Territorio, autonomía y cultura. Cultura, autonomía. También se realiza un diálogo con los líderes comunitarios en donde estos profundizan los conocimientos acerca de la comunidad Zenú y expresan sus experiencias vividas. Gracias a Dios, esos carros tanques, agua potable han subido nuestras necesidades, no todas, pero al menos sí lo hemos beneficiado con esos carros tanques. Todos estos aprendizajes también fueron mediados a través del juego, como la pelota de preguntas, entre otros. Continuando con el desarrollo de las unidades didácticas, tenemos la unidad 2 enfocada en lo práctico, donde destacan las costumbres y tradiciones, específicamente en actividades como el uso de las plantas medicinales, el trenzado, el deporte, canto y juegos tradicionales y la tinturación de la caña. Siguiendo el orden de la secuencia didáctica, en la exploración se presentan los objetivos de la práctica, acuerdos de aula y las preguntas intercaladas. Por consiguiente, en la estructuración se desarrolla un trabajo de campo o recorrido educativo, se desarrollan unas exposiciones, luego en la transferencia, ya con los aprendizajes consolidados, los estudiantes construyen el jardín botánico a través del trabajo colaborativo. Se desarrolla el trenzado y tinturado de caña flecha y se da la ejecución de juegos, cantos y deportes. Ya en la evaluación tenemos la rúbrica y la retroalimentación pertinente, la coevaluación, los diarios de campo. En cuanto a las plantas medicinales, sus beneficios, su uso y nombre científico son explicados mediante una cartelera, un video y la representación real de esta. Luego se lleva a cabo el recorrido para conocer las plantas medicinales en patios y terrenos de la zona, guiado por una madre líder comunitaria. Durante el recorrido se hicieron pausas para visualizar cada planta y profundizar sobre su historia, sus beneficios y todo lo que respecta de ella, tal como se presenta en el siguiente video. Le alivia el dolorcito. Con esto se hacen varias aromáticas, uno las combina con otras plantas. ¿Qué planta es esa? Ella ya lo dijo. Albahaca. También sirve para unos baños. Seguimos.
Durante el recorrido se hizo el contraste entre la planta y el remedio, explicando cómo a través de una planta se obtiene remedios para uso medicinal, tal como se muestra en las imágenes. Por último, se desarrolla un conversatorio donde se socializa todo lo aprendido durante el recorrido. En el recorrido se aprovechó para dar a conocer otras actividades propias de la cultura, como la alimentación y llamado de los animales, tal como se presenta en el siguiente video. Vamos a mostrar también los perros, gatos, chivas. Miren. Mira los perros. Los paticos. No se salgan de mí. Tenemos perro, carnero. En el momento de transferencia, donde se aplican aquellos aprendizajes, se construye el jardín botánico, donde participa toda la comunidad educativa y se involucran los padres de familia. Se da la preparación del terreno, el abono y consecución de materiales. En la preparación del terreno, los padres desarrollaron las tareas más complejas y los estudiantes las más simples, como cargar la arena, cargar ramas, y todo ello fue muy importante para la consolidación. Luego se da el proceso de sembrado, donde cada estudiante lleva su planta y la siembra. Se evidencia el progreso del jardín, su cerca y las plantas ya sembradas. Finalmente se hace un mural y se consolida el jardín botánico. Otro aprendizaje práctico desarrollado es la técnica del trenzado, la cual se explica su proceso mediante la cartelera y un video instructivo. Luego se hizo la presentación del material real, que es la fibra de la caña flecha, y se tejió una trenza. Los estudiantes hicieron el ejercicio del trenzado con las orientaciones de la madre líder comunitaria y docente en formación. Otro aprendizaje práctico son los juegos tradicionales y deportes zenú. En los juegos tradicionales se presentan el lanzamiento, el trompo, el yo-yo, la bolita de cristal, y en cuanto al deporte, el fútbol. Estos explicados en cuanto a la manera en que se perciben, se juegan y la manera en que la comunidad los adopta. Luego de la explicación teórica del fútbol, se lleva a cabo la parte práctica. Se lleva a cabo el calentamiento, se dan a conocer las reglas del juego y se juega un partido, tal como se muestra en el siguiente video. 3, 4, 5, 6. ¿Quiénes somos? ¡Los reporteros! A partir de esta actividad, los estudiantes trabajaron colaborativamente y reconocieron la importancia de respetar las reglas del juego. En relación a los cantos, se enfatizó en el himno zenú, ya que este refleja toda la historia y tradición de esta comunidad. Los estudiantes cantaron el himno con gran sentido de pertenencia. Se trabaja el aprendizaje de tinturación de la caña flecha, se explica a través de la ilustración y el video. Después, los estudiantes elaboran carteleras, hacen sus exposiciones y se socializa a través de un conversatorio todo lo relacionado a esta temática con sus respectivas retroalimentaciones. Se muestra un producto artesanal teniendo en cuenta lo aprendido acerca del proceso de tinturación y la técnica del trenzado. Para tener la tinturación de la caña flecha se presentan los siguientes materiales: la caña flecha, el barro, la olla y la hoja vija. Se da la presentación de los distintos colores a través del tinturado. Luego se hace el proceso de tinturado, teniendo como resultado la caña flecha completamente con su tinturación. Por último, se analiza el progreso e impacto al logro de los aprendizajes, en el cual los estudiantes comparten sus experiencias y el docente en formación retroalimenta teniendo en cuenta cada actividad. Como último momento tenemos la evaluación, que es el tercer momento. En la identidad cultural se logró fortalecer la identidad cultural zenú. Se logró un conocimiento consolidado sobre la historia, costumbres y tradiciones por parte de los estudiantes. Ello quiere decir que se logró el saber. En la etnoeducación se logró la aplicación de estrategias pedagógicas efectivas que generaron productos como el jardín botánico, el trenzado y tinturado. Se logró la ejecución de actividades prácticas propias de su cultura y se logró el traslado de estudiantes de un nivel de desempeño básico a uno alto frente al aprendizaje fortalecido. Ello quiere decir que se alcanzó el saber hacer, y el saber ser se relaciona entre la identidad cultural y la etnoeducación. Muchas gracias.